Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Amorosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Títulos de Primera. Fracking. ¿Qué es el fracking? Esta fracturación hidráulica, que evidentemente al medio ambiente pareciera que muy bien no le hace. Y acá se me ponen, a ver, tengo varias dudas, que quizás usted también las tenga. Estas dudas están dadas por lo que puede pasar con un lugar emblemático en esos momentos para la economía argentina, según dicen, que podría traer bastante inversiones, que podría ser un lanzamiento económico, y que es esta vieja historia de Vaca Muerta. Según el nuevo presidente de los Estados Unidos, tuvo una promesa de campaña de que hablaba que eliminar el fracking e ir por la energía renovable. Bueno, esto es japonés para mí, quizá para algunos de ustedes también, pero es necesario aclarar esto por nuestra salud mental, sobre todo, para saber dónde estamos parados y a dónde vamos. ¿Qué pasa con nuestro medio ambiente? El doctor Esteban Servat, biotecnólogo, estaba en la República Argentina hace aproximadamente 2 años, hablando sobre este tema y denunciando, comillamos, porque se estaba poniendo en claro lo que estaba oscuro, en Mendoza. Él residía ahí, estaba allí en ese momento, y pasó algo que yo he vivido en los años 70, he sufrido en los años 70, y eso de exiliarse porque alguien me amenace, yo creía que eso no existía más. Esteban, ¿cómo va? ¿Qué tal, Alberto? Gracias por la invitación, un gusto estar con usted. Esteban, ¿dónde está residiendo usted en estos momentos? Ahora estamos en Berlín, en Alemania, desde hace 1 año y medio que nos tuvimos que ir de Argentina. ¿Por qué? Bueno, yo soy un científico que estuve muchos años viviendo en Estados Unidos, soy originalmente de Buenos Aires. Pasé 10 años trabajando en el Silicon Valley, en todo el tema de desarrollo de reactivos inmunológicos y vacunas, que luego puedo contar un poco más. Y volví al país para poder hacer 2 proyectos. Uno era un proyecto de hacer una empresa nacional que pudiera desarrollar una empresa nacional público-privada de bandera, que pudiera ayudar a responder a las enfermedades emergentes como las pandemias, para Argentina, por lo cual hoy no la tenemos y estamos totalmente desprotegidos. O sea, el país está totalmente desprotegido y eso es algo que podemos entrar en detalles más tarde. Pero mi otro proyecto era hacer una comunidad para lo cual elegí vivir en Mendoza. Compré un campo bastante grande de 130 hectáreas y lo dediqué a hacer un proyecto sin fines de lucro en el cual pudiéramos desarrollar nuevas formas de agricultura orgánica, de energías renovables, de construcciones sustentables con materiales reciclados, materiales ecológicos, de modo que pudiera servir de un pequeño experimento de cómo va a tener que ser el mundo y las comunidades en el futuro, porque no nos va a quedar otra alternativa frente al cataclisma al que estamos yendo aceleradamente. Claro, este tema pandémico, digamos que no es nuevo. No es que ha aparecido, bueno, yo tengo mis dudas de dónde creció este virus, pero bueno, es otro tema. Pero digo, no es nueva la pandemia en el planeta. Las pandemias no son nuevas. Quizás nosotros estamos olvidando el tema de las vacas, el tema de los cerdos, estamos olvidando muchas pandemias que estuvieron y existen. Y no solo eso, o sea, las pandemias han marcado la historia de la humanidad. La peste negra
eliminó casi la mitad de la población mundial, con más de 200 millones de personas muertas, y en el siglo XX la gripe, la llamada gripe española, en el 18, 2018. Claro, Perdón, en el 19-18. 1918, claro, después de la Primera Guerra Mundial, eliminó, se calcula entre 50 y 100 millones de personas. Con lo cual, lo que hay que decir de esta pandemia es que no va a ser la última. Claro. Y lo que hay que decir también, porque hoy todos son expertos en vacunas, todos son expertos en epidemiología, y yo le confieso... Se parecen a nosotros los argentinos. Todos somos técnicos de fútbol, ¿eh? Ahora sí. Somos técnicos de vacunas. Así es, y yo un poco me traté de desconectar de la locura mediática, porque la verdad que ya no se puede creer, y las noticias falsas que van por arriba de la realidad y se viralizan. Lo que sí creo que hay que discutir es algo que no se está mencionando, que es lo más importante para Argentina, es la vulnerabilidad de nuestro país por carecer de una empresa bandera que pueda defender el territorio hacia la soberanía científico-tecnológica, porque las próximas pandemias, vaya a saber si podemos discutir el origen de esta, pero es probable que las próximas tengan una mortalidad mucho más grande y no sean de origen natural. La CIA ha desclasificado documentos en los cuales ellos mismos admiten que las armas biológicas son la mejor arma para diezmar poblaciones porque son intrazables, porque tienen que cometer errores muy burdos para que un virus o una bacteria uno pueda hacia el origen de dónde salió, de qué laboratorio salió. Solo Estados Unidos invierte miles de millones de dólares en laboratorios de bioseguridad, de biodefensa, de armas biológicas, con lo cual... Estimado Esteban, no solamente los Estados Unidos, tenemos, es decir, los grandes poderes económicos globales, nos autodestruyen. Es decir, la economía sobre la salud, no la salud sobre la economía. Sí, así es. Y por eso, no solo Estados Unidos, China, Rusia, todas las potencias y las potencias emergentes no pueden descuidar la seguridad biotecnológica. Y lo que yo intenté hacer, el proyecto se llamaba Biosur, lo conformamos con los mejores científicos del país, hicimos un consorcio público-privado con empresas nacionales, de capitales nacionales, con universidades, la Universidad Nacional de Quilmes, incorporamos incluso al SENASA, la entidad regulatoria, y teníamos el apoyo de casi todos los ministerios, excepto Barañao. Esto fue en el año, ya empezamos casi hacia el 2015, que fue cuando se truncó todo, cuando fueron las elecciones, y Barañao había estado intentando destruir el proyecto porque era una amenaza a sus intereses, porque lo que nadie dijo nunca de Barañao era que era un tipo que lo puso ahí Monsanto, los grandes lobbies de la biotecnología, los grandes intereses multinacionales. Y... Pero el gobierno de turno era puro y exclusivamente económico, no les interesaba el CONICET, no le interesaba el mundo científico, no le interesaban los bolsillos nada más. Bueno, nosotros, claro, intentamos hacer algo que sirviera por el interés nacional. Y casi lo logramos, pero fue saboteado, y luego cuando fueron las elecciones todo se congeló, y ahí es cuando yo me mudo a Mendoza y nos llevamos una pequeña versión de este proyecto Biosur para empezarlo desde abajo, con un pequeño capital que habíamos logrado, y instalar el laboratorio en Mendoza. Eso empezamos, y al mismo tiempo este proyecto ecológico que yo le comentaba, que es lo que me lleva a explicarle por qué ahora estoy en Alemania. Estábamos avanzando con el proyecto ecológico muy lentamente y con muy pocos recursos, con el apoyo del gobierno, que incluso nos usaba mediáticamente para su beneficio político, hasta que un día llegó el fracking a Mendoza, en el año 2017, y esto es lo más importante, porque este tema está silenciado del debate nacional. Hay tantos otros temas ambientales en este momento en Argentina urgentes, como los incendios, como el trigo transgénico, como muchas otras cosas, como las granjas porcinas, que son un futuro, una incubadora de pandemias, pero uno debe decir
que la bomba climática más grande del país, a nivel internacional, el impacto climático más importante de la República Argentina es Vaca Muerta. No lo es hoy, es en su potencial. Vaca Muerta, las Naciones Unidas y distintos estudios científicos han determinado que va a consumir el 15% de todo el presupuesto de carbono global que le queda a la humanidad. Esto se debe a que es el segundo yacimiento más grande del mundo de gas no convencional. Claro. Claro, y el cuarto a nivel de petróleo no convencional, por lo cual se lo extrae a través del fracking, que es una de las técnicas más contaminantes del planeta y que por propio mérito la ciencia ha demostrado es responsable de más de la mitad de todo el incremento de las emisiones de metano del mundo durante la última década. Ahora, el metano... Bueno, pero, perdón. 87, el nuevo presidente de los Estados Unidos no estaba en contra del fracking. Bueno, lo que sucedió en Estados Unidos refleja dos grandes cosas. Primero, que el fracking se ha transformado en un problema tan importante que formó parte importante de los debates presidenciales de esta temporada, de esta campaña. En segundo lugar, el discurso y el debate en Estados Unidos está tan corrido en contra del cambio climático, en la negación del cambio climático, que Biden tuvo que defenderse y desdecirse de haber dicho que iba a prohibir el fracking. ¿Por qué? Porque estaba todo en juego en Pensilvania, donde hay una gran industria del fracking y una gran cultura de fracking, una cultura petrolera, en lo cual Biden no podía perder esos votos. Pero eso es una cosa que es pan para hoy, hambre para mañana. Y lo mismo sucede en Argentina, pero en Argentina es una promesa vacía que no se materializa nunca, que consume cada vez más subsidios, y le estaba diciendo que el fracking se está prohibiendo en todo el mundo. La ciencia ha demostrado que es responsable de más de la mitad del incremento de todas las emisiones de metano del mundo durante la última década, proveniente de combustibles fósiles. El metano es mucho peor que el dióxido de carbono. Es 87 veces peor que el dióxido de carbono cuando se lo compara en un plazo de 20 años en la atmósfera. Con lo cual es una verdadera bomba ambiental que va en contra de todos los compromisos ambientales, incluyendo el Acuerdo de París. Y bueno, justamente cuando lo introdujeron en Mendoza, era la última provincia que quedaba sin tocar de Vaca Muerta. Sí, el yacimiento de Vaca Muerta está debajo de Río Negro, Neuquén, Mendoza y un pedacito de La Pampa, que tampoco lo ha explotado hasta ahora. En Mendoza no se habían animado, porque Mendoza tiene una historia y una conciencia ambiental única. Usted lo habrá escuchado en diciembre pasado. Eso fue una revolución pacífica, un mendozazo por la defensa del agua. Es un desierto donde la gente tiene en su ADN la conciencia de defender esa agua porque sabe que el agua es vida y no importan las ideologías, y ahí habían traicionado radicales peronistas del PRO, todos habían traicionado el mandato popular y sin embargo todos se tuvieron que arrepentir y votar al revés de lo que habían votado una semana después cuando el pueblo estaba en las calles. No quiero meter la pata, como decimos nosotros, ¿no? Es decir, pero ¿qué pasaría en Mendoza si el medio ambiente hace que no haya más hielo en las alturas? Se terminaría de secar y es lo que está ocurriendo. Los glaciares se están agotando, se están derritiendo, cada vez hay menos nieve. Este año fue una excepción porque el cambio climático no es lineal, es una cosa caótica en la cual vas a tener épocas de más nieve y épocas de extrema sequía, pero en términos generales de largo plazo Mendoza lleva una década de sequía y en esas condiciones el gobernador Cornejo en su momento, por decreto, un decreto inconstitucional, introdujo el fracking. Y lo introdujo en el mayor de los sigilios, porque los dueños de la empresa de fracking eran los dueños del grupo mediático más grande de la provincia, Vila y Manzano. Muy bien. En esa sociedad nefasta de corrupción, también tenían ambientalistas comprados, porque Cornejo, de hecho, llegó al poder capitalizando la lucha por el agua, que logró prohibir la megaminería en Mendoza en el año 2007. Eso fue lo que a mí me había atraído a comprar el campo, a radicarme en Mendoza, porque aprovecho ahora para mandar
un reconocimiento a Pino Solanas, que acaba de fallecer hace unos días, porque yo le debo a él haber descubierto la realidad de la situación ambiental en Argentina, de la megaminería. Cuando yo era muy joven y vivía en California, los medios no decían nada y me pude enterar de la devastación gracias a los documentales de Pino Solanas por YouTube. Y gracias a ello yo recorrí el noroeste, vi la destrucción de San Juan, de La Rioja, de Catamarca, y los pueblos en lucha como Famatina. Y luego me di cuenta y me enteré que Mendoza era una excepción porque tenía la ley 7722, que fue la que ahora en diciembre el pueblo se movilizó para defenderla. Bueno, para hacerla más corta, yo me voy a vivir a Mendoza, Cornejo mete el fracking en el 2017, y nosotros nos enteramos que había un documento secreto, era un estudio de impacto ambiental sobre los primeros pozos piloto de fracking en Malargüe, en el departamento de Malargüe. Que los resultados habían sido muy malos, estaban contaminando las napas de agua y estaban ocultando ese informe, planeando reemplazar los resultados con datos falsos que los iban a obtener en el laboratorio de la Universidad Tecnológica Nacional en Mendoza, donde el vicedecano era al mismo tiempo un representante de la empresa de fracking, el doctor Ricardo Fuentes. Cierra todo. Sigue en su cargo, sí, cierra todo. La impunidad fue absoluta. Entonces nosotros logramos obtener ese documento y creamos una versión ambiental de Wikileaks, EcoLeaks. Es una forma muy rudimentaria para poder publicar este informe, y a partir de esa publicación se desató una guerra con el gobierno que a mí me transformó en la persona más denunciada de Argentina por luchar contra el fracking, con operaciones políticas y demás, y causas penales de todo tipo, pero al mismo tiempo generó conciencia y una gran movilización popular, porque el pueblo de Mendoza tenía una historia, tenía una conciencia de la defensa del agua, y cuando se enteraron que les estaban contaminando el agua y que el gobierno ocultaba esta información, se lograron movilizaciones de decenas de miles de personas sin precedentes, incluso para Mendoza. Y bueno, fue una lucha muy fuerte todo el 2018, y luego por amenazas de muerte y causas penales, una de las causas que me habían hecho le falló, y yo le devolví la denuncia al intendente de mi ciudad porque había hecho una falsa denuncia. Y bueno, ahí empezaron las amenazas de muerte contra mi familia, contra mi novia, y a ese momento el movimiento ambiental ya en el 2019 estaba bastante debilitado por las persecuciones, había mucha gente que se tuvo que ir de la provincia por amenazas también, por aprietes, por haber sido personas molestas para el gobierno, y se aprobó un código de faltas, un código contravencional en fines del 2018, que criminalizaba la protesta y que fue hecho a medida para poder debilitar nuestra resistencia ambiental. Porque mirándolo desde afuera, hay que entender que estábamos obstaculizando un negocio de miles de millones de dólares, en el cual no podían dejarnos ganar, porque además si Mendoza ganaba, triunfábamos, íbamos a hacer una trinchera de apoyo a Río Negro y Neuquén, y una inspiración de lucha para demostrar que se puede, porque las luchas ambientales allá están bastante debilitadas es una industria muy difícil de luchar, es toda la industria petrolera, son las grandes multinacionales norteamericanas y europeas, y es mucho poder para combatir todo junto a los medios, la justicia y el gobierno. Han pasado 18 minutos de los 22 que tenemos aquí, pero muy esclarecedor. Así que yo voy a seguir con otra pregunta, pero también te comprometo para que sigamos con estas charlas, por lo menos una o dos charlas más, para ir viendo cómo se introduce todo esto, cómo podemos involucrarnos, qué es lo que va a pasar con la República Argentina. ¿Qué posibilidades hay de que vuelvas a la Argentina y que presentes tu proyecto? Bueno, el proyecto para hacer la empresa nacional de ciencia y tecnología está completo, y está la gente hubo mucha gente involucrada, y si existiera voluntad política, lo podrían hacer mañana mismo. Pero la voluntad política lamentablemente hoy no existe.
y hay una total vulnerabilidad en la cual le están dando el negocio a sus amigos para seguir siendo almaceneros, distribuidores de vacunas del exterior, de vacunas de corporaciones multinacionales que no tienen en su interés el bienestar de la población ni la salud de la población. Lo sé porque las conozco, vengo del interior de esos monstruos, y por eso entendí que a menos que nosotros, los científicos argentinos, nos enfoquemos en construir una alternativa nacional, estamos totalmente expuestos a todas las pandemias por venir, pero además hay una gran deuda en salud, una deuda sanitaria, para poder resolver las enfermedades desatendidas, como el Chagas, como la leishmania, que afectan a toda América Latina, no tienen cura ni vacuna porque no les interesa a las grandes empresas, y porque hay un ciclo entre la pobreza y la enfermedad, que es un ciclo vicioso, y eso hay que romperlo. Histórico. Por eso nuestro proyecto era Biosur, y bueno, espero que en algún momento lo llamen Biosur o lo llamen como quieran, pero esto hay que hacerlo, porque Argentina, el día de mañana, van a venir pandemias mucho más virulentas, mucho más mortales, y se va a tratar porque los recursos del mundo comienzan a escasear, y las guerras entre los grandes poderes del mundo solamente se van a agudizar cada vez más. Y en eso los países del tercer mundo, que tenemos una gran riqueza natural, pero no tenemos defensas tecnológicas, estamos expuestos a que van a diezmar poblaciones. No lo han hecho antes. Estados Unidos lo ha hecho desde sus inicios. Incluso se han quedado con la mitad de México de una forma similar, diezmando también pueblos originarios, entregándoles frazadas con viruela, porque no tenían defensas. Le recomiendo un gran análisis que hizo la socióloga Alcira Argumedo al principio de la pandemia sobre los orígenes, que se llama Análisis sobre un sospechoso, creo que era el título, que detalla todo esto. Doctor Esteban Servat, se me acabó el tiempo, pero la próxima charla, ¿podemos hablar de las vacunas? Sí, cuando usted quiera. Sí, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted. Un abrazo. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la próxima semana, en este mismo horario y en este mismo canal, nos volvemos a encontrar en Títulos de Primera. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Calidez. Elegancia. Atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hotel Udrasazo, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones. Piscina climatizada y spa.
La mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones. Estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.